realmente provenimos de aquello, de los Andes, nos sentiríamos orgullosos y tal vez con esa esperanza todavía de que algún día el Pachacuti volverá. La revolución o la renovación o la vuelta a la tierra tendrá que volver. Con ese pensamiento seguiremos viviendo. No más Macanqui, Kai, Apo, Taita, Quilla, Taita, Intita, Jocha Mamata, Kai, Orjoconata, Hasiyan Paikona Chaipe, Tiacochcan, Paikona Yacha, Yachan, Ñaupa, Rona Conapa, Ñaupa, Taitanchis Conapa, Roa Santa, Paikona Ya, Chay Ñan Nikita, Kanchay Kachisonki, Kichare Chisonki, Chay Konanya, Kichare Chisonki, Chay Ñan Nikokonata, Ayan Porin Equipa. Panicuna, muchas gracias por asistir a este evento. Quiero agradecer también a la mesa que me acompaña, a la universidad que nos ayuda en este local. El libro y el CD. Es un trabajo en equipo y hay que agradecer a nuestros ñaupa, una mamacuna. Agradecemos muchísimo a Samuel, el hermano menor de la familia. Él es la persona que nos ha permitido cristalizar este proyecto. Elia Macanqui igualmente, no solamente como autora, sino también como presidenta de la Asociación Jatari Perú en Madison, Wisconsin. ¿De dónde nos viene esta inquietud? De nuestros abuelos, nuestras abuelas, padre, madre, hermanos y hermanas. Quisiera que me acompañen con un pensamiento, un instante de pensamiento. Yo sé que mi hermano José Teófilo Armacanqui Tipacti está con nosotros aquí, igual que mi padre Nicolás Armacanqui Flores. Cuando ellos se incorporaron a la tierra, nos dejaron un vacío, toda la sabiduría que tenían ellos, ¿cómo va a quedar en el aire? Y empezamos en la casa con mi mamá, María Tipacti Armacanqui, mi hermana Elia Armacanqui, y quien habla, nos pusimos esa tarea. Ha sido arduo, hemos llamado a muchos de ustedes a su casa. En primer lugar hemos llamado a la primita René Morales. Y ella con su paciencia nos ayudaba porque en ese entonces teníamos que reaprender muchas cosas. Y nos dejó un par de canciones que están aquí, ya la botellapi, y están con su crédito correspondiente porque ella pudo decirme, ¿sabes de dónde lo aprendí esto? De mi papá, Isaac Morales. Así hemos aprendido de todos ustedes, los hemos llamado a Jovita, a Goyito, y ellos con paciencia nos enseñaban una y otra vez. Y esto es un trabajo en equipo. Cuando escuchen el CD, ustedes van a ver cuánto significa ser parte de un grupo. En primer lugar está Vicente Mancilla. Van a escuchar su guitarra, van a escuchar la voz de la señora Carmen Canchaya Aramburú, primera voz del dúo Las Bellas de Huamanga. En canciones recopiladas por mi hermano José Teófilo. Y si me he permitido referirme a una familia, no ha sido con un afán de decir nosotros somos lo mejor. Es solamente un ejemplo porque al interior de la familia Morales, de la familia Rojas, de la familia Soto y de cada una de nuestras familias hay todo un cúmulo de tradiciones, de canciones, de leyendas, de cuentos. Una vez entrevistaron a una escritora africana a propósito de que había fallecido una persona de edad. Y ella decía, dos verdades. En primer lugar, qué pena cómo se ha incendiado esa biblioteca. Porque con cada uno de nosotros que se va al centro de la tierra, se va todo lo que hemos aprendido. Y lo hemos dejado de alguna manera a nuestros sobrinos, sobrinas, hijos, hijas. Pero sería tan lindo que también lo dejáramos para que otras personas lo aprendieran. En segundo lugar, le preguntan sobre el colonialismo. ¿Y qué opina usted del colonialismo? Ya ustedes están festejando por 30 años de libertad, de independencia de Inglaterra. Y ella decía, no, señor. El colonialismo es un sistema exitoso hasta hoy en día. Porque número uno, hablamos inglés. Número dos, nos hemos olvidado el contacto con la naturaleza. Quiero pasar a otro punto que tiene relación. Shirley Temple, una famosa actriz norteamericana, publicó un libro, La Pampa de Nazca. Lo hicieron los ovnis. Y se ponen a pensar muchas veces, Machu Picchu, Sacsayhuamán, esas piedras, tremendas piedras, ¿cómo las han movido? Han venido los extraterrestres. Y eso a veces lo decimos nosotros mismos. No nos ponemos a pensar que esta coquita que estamos chachando, gracias a lo que nos ha distribuido Gume, representante de las comunidades afectadas por la minería, nos da esa fuerza, nos da ese estado de ánimo incluso.
Se está descubriendo que la coca tiene un montón de vitaminas y proteínas y fibra para que hace bien al cuerpo. Si lo unimos esto a la canción, a la danza, nosotros podemos ver piedras de toneladas, de miles de toneladas. Porque nada hay más, no solo hermoso, sino efectivo, sino un grupo humano, hermanado por tradiciones, por idioma, con una música y una danza y su coquita. No necesitamos de ovnis. Tenía un chiste, ¿no? Había un antropólogo aquí, un etnólogo por allá, un historiador más allá. Estaban sentados tomando desayuno. Decían, ¿cómo así desapareció la cultura maya? Sin dejar rastro. ¿Habrá habido un meteorito? ¿Habrá sido una epidemia mortal? ¿Qué pasó con la civilización maya? Solamente nos han dejado estas pirámides. Y entonces están tomando su desayuno y le está sirviendo el café un maya. En la cocina está una anciana maya preparando la comida. Están bajo el toldo con una tela de diseño maya. En realidad nosotros no hemos desaparecido. Dicen que hemos desaparecido. Dicen que somos cosas del pasado. Pero como David Valle lo ha demostrado hoy día, aún las constituciones más avanzadas se basan en lo que los indígenas americanos ya lo habían diseñado, guiados fundamentalmente por el principio de coexistencia, de paz, de colaboración. Como decía mi abuelita Candelaria Flores, hay causa y pija, hay día y matapas, hay Nicaragua. En esta vida todo es ahí. Y es una expresión que ella lo recogió en Laramarca. Y es por eso que este libro también se tiene que referir a Laramarca. Está el idioma, está en la gente que lo cultiva, como les repito, no solamente la familia Armacán, es toda la familia de la que pertenecemos nosotros. Y que en cada una de ellas hay un tesoro que ustedes seguramente lo van a sacar a luz más adelante, o sus hijos o hijas. Todo es ahí. El objetivo es que sea, como dice David, aprendamos chino, hindú, ruso, inglés, cuando el idioma esté a la mano, porque eso va a favorecer nosotros en nuestra comunicación. Por eso ojalá que algunos de sus hijos o hijas interesados en el inglés, a partir del contexto castellano, puedan asociar algunas expresiones, pensamientos que se correlacionan en el inglés a este texto castellano. Y para quienes están interesados en el Lunacini, correlacionen también con lo que está en la columna. Ese es el otro objetivo que nos propusimos al presentar este libro. Porque en la medida que sigamos o seamos monolingües, del colonialismo tan perverso, sobre todo el colonialismo mental, que nos hace renegar en nuestra cultura, que nos hace decir España madre patria, que nos tiene apretados desde el primer momento que vamos a una escuela en la que Armacán y Guamaní, ¿por qué? Porque es un apellido nativo, es un apellido auténtico. Entonces, eso queda también como tarea, remover un poco nuestras conciencias, llegar a casa y mirar con menos severidad a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos, abuelas, que cuando lo veíamos chachar su boquita decíamos indio acá o indio allá. Reconocer el valor de nuestros padres y madres, abuelos y abuelas, de su bilingüismo tan lindo que felizmente hemos podido aprender. Y la tarea final es que reconozcamos que detrás del guayo, detrás del idioma, detrás de la cultura está la persona actual. Como dice Pañura, podemos sentirnos apenados porque nos han invadido de esa manera, nos han sometido al genocidio de esa manera, nos han privado de idioma, tradiciones, nos han cambiado el nombre a los lugares. Resulta que ahora Corondayo ya no es Corondayo, es Santa Teresita. Resulta que hay otros lugares, ya no se llama pues Quisuar u otros nombres que dicen de su historia, de lo que es, de la descripción. Ahora se llama pues Miraflores, ¿no? Pero esa es una táctica del colonialismo. Y quizá, y disculpen los hermanos y hermanas de otros pueblos, la Armacán no fue sometida bajo la advocación de ningún santo o santa. Y no porque tengamos predisposición contra santo o santa, sino que eso es parte de una política estructurada para que en vez de decirle, por ejemplo, es Taracachi, ya se llama pues San Francisco nada más, o San Francisco de Taracachi, y eso nos hace olvidar las raíces. Pañura, voy a seguir caminando, hermano, voy a seguir caminando y vamos a seguir caminando, todos nosotros, vamos a seguir caminando unidos. Y si a esa unidad, si para construir Machu Picchu Ollantaytambo, la música fue un valor fundamental, la danza,
¿qué más cosas vamos a poder lograr? Vamos a obtener muchas cosas que nos propongamos. Muchísimas gracias por su tiempo y su paciencia. Muchas gracias. Es interesante. Todavía no nos ha dicho cómo va a ser los libros, si vamos a comprar, si bueno, no nos ha dicho, por favor, porque la gente pregunta cómo voy a tener en manos el libro. Adelante. Gracias por hacerme recordar, disculpen la insistencia, pero es un apunte importante. El 50% del precio de venta de este libro y este CD es para la comunidad. Señor Evaristo de la Cruz, yo había invitado a la comunidad, pero usted sabe que es tiempo de danza y no han podido venir. Pero usted como representante del grupo social aquí en Ica, yo le voy a hacer entrega de los 100 libros y 100 CDs. No se ha vendido todavía ningún libro, ningún CD, pero sigo la inspiración de mi hermano, de mi padre. La comunidad hay que darle todo el apoyo. Y si un centavo podemos darle de un esfuerzo que nos ha podido costar malas noches y otras cosas, con gusto lo damos. Entonces, Evaristo, Chastamasi, le voy a entregar los 100 libros y los 100 CDs para que lo haga llegar a la comunidad, hermano. A nombre de la Asociación José Teófilo Armacanqui para el estudio y difusión del Runacid. El precio sugerido de venta es un CD y el libro es valor sugerido 25 soles.